Hola, soy Víctor Muñoz, estudiante del Colegio de María Talca. Voy en cuarto medio y el día de hoy vamos a hablar sobre transformaciones isométricas, el vector en el plano y el plano cartesiano. Primero, tenemos que saber que el plano cartesiano está formado por cuatro cuadrantes: el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Dentro del plano cartesiano vamos a ubicar dos líneas que serían el eje horizontal, que es el eje de las X, y el eje Y, que es el eje vertical. Entonces, a la hora de ubicar un número, o sea, a la hora de que nos pidan ubicar dos números, que correspondería uno al X y uno al Y, tendríamos que partir por el de las X. Por ejemplo, si nos piden ubicar 4,2, tendríamos que el primer número corresponde al eje de X. Entonces, primero tendríamos que ubicar 4 en el eje de las X y después 2 en el eje de las Y, dando algo así. Entonces vamos a poner un punto para poder guiarlo. Entonces, si nos piden pedir 4 y 2, sería justo aquí. Y aquí podemos ver la ubicación en el plano cartesiano de esto. Ahora, si nos piden 5, por ejemplo, y 3, tendríamos que ubicar primero el eje de las X, 5, y después en el eje de las Y, 3. Y así ya podríamos ubicarlos más fácilmente. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es un vector y sus características. En matemáticas, un vector básicamente es un segmento de línea recta orientado en el espacio, el cual tiene que contener un número módulo, una dirección y un sentido. Pero para explicarlo de una forma más fácil lo pondré con un ejemplo cotidiano. Si nosotros estamos en un punto A y tenemos que trasladarnos hacia un punto B, nuestro vector lo primero que tendría que tener sería un número módulo. Con número módulo me refiero a la distancia total que vamos a recorrer. Por ejemplo, si son 10 kilómetros, ese sería nuestro número módulo. Con dirección me refiero a esta línea que podemos ver aquí, que sería hacia la dirección que estamos caminando, por así decirlo. Y con sentido sería el hecho de trasladarnos desde el punto A hasta el punto B. Esa sería una forma mucho más fácil de explicarlo. Y ahora vamos a ver transformaciones isométricas, para la cual vamos a usar cualquier figura y nos van a pedir trasladar nuestra figura a x-1 con y-1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En el plano tendríamos que ubicar primero que nada nuestra figura. Una vez ya ubicada nuestra figura, tendríamos que ver qué es lo que se nos pide. Si fuese -1 x con -1 y, lo que tendríamos que hacer sería cada punto trasladarlo a -1 con -1. Esto se refiere a que hay que restarlo. Por ejemplo, si nuestro punto A está en 1x con 2y, lo que tendríamos que hacer sería primero que nada buscar el eje de las X y trasladarlo -1. Entonces quedaría en 0 y -1x, o sea, -1y sería aquí. Después lo mismo tendríamos que hacer con B. Entonces lo trasladamos hacia -1 con x, con -1y y sería aquí. Después tendríamos que trasladar el C, que sería -1 con x y -1 con el eje y. Y así ya tendríamos nuestra traslación completa. Es muy fácil hacer traslaciones. Hay que contar lo que se nos pide en el eje X primero y después en el eje Y. Y hay que tener cuidado con los puntos a la hora de trasladarlo.